Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Todas las cosas en la vida tienen orden y disciplina, y no es la excepción la iglesia. Y hoy veremos algunas verdades interesantes que el Señor nos enseña del porqué de la disciplina en la iglesia local. Presta atención a la segunda parte del tema Jesús y la disciplina en la iglesia local. No importa si entendemos o no el mandato de la disciplina divina, debemos ¿qué? Obedecerlo. El propósito de la disciplina, en primer lugar, vemos acá obediencia a las palabras del Señor. Y vemos acá que este es un principio de tal forma que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos enseña? Si aquella persona, tú hablaste con él, no quiere cambiar, llevas 2 testigos y no quiere cambiar, tráelo y dilo a quién. Me llama la atención que diga la iglesia. Y luego que la iglesia habla. ¿Por qué? Porque hay un propósito y es, en primer lugar, la disciplina. Existen 4 principios fundamentales que debemos tener presentes. Primero es, ¿por qué se disciplina? Por obediencia ¿a qué? A la palabra de Dios. No nos gusta. Yo lo digo como padre. Como padre era a veces difícil ¿qué? Aplicar disciplina a nuestros hijos, porque está el amor, la comprensión. Pero ¿por qué lo tuvimos que hacer? ¿Por qué razón? Porque era sano por amor y porque era sano para ellos. En segundo lugar, el segundo propósito del por qué la disciplina es remover la corrupción del pecado. Si vas a 1 Corintios, por favor, al capítulo 5, verso 6, 1 Corintios, capítulo 5, versículo 6. El contexto del capítulo 5 es un creyente que comenzó a andar, a salir con la madrastra. Eso se llama pecado de incesto. Y Pablo dice, ustedes debían haberlo confrontado, haber corregido esa práctica. Pero los creyentes de Corinto se creían tan espirituales que decían ellos, a nosotros eso no tenemos problema, tenemos mente amplia. Pablo, ¿sabe qué les dice? Debían haberse avergonzado. Porque esto ni aún se nombra entre los gentiles. Pero ellos decían, no tenemos problema, eso se llama una iglesia liberal. Mira lo que dice capítulo 5, versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que aún un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Y aquí hay un principio importante. Cuando comenzamos a permitir, cuando la iglesia comienza a permitir creyentes en pecado, miembros de la iglesia, siguen viviendo en pecado, no simplemente daña la imagen de la iglesia, sino que está dañando la pureza de esa iglesia. Un ejemplo de esto es en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, en el capítulo 6. Dios le dijo a la nación de Israel que todo Jericó era anatema. ¿Y cuál fue la orden? Que se destruya esa ciudad y que nadie tome absolutamente nada de esa ciudad porque estaba bajo el juicio de Dios. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en la historia? Vemos acá a un hombre, Acán, que tomó algo y lo escondió. Nadie lo vio, nadie supo. Luego la nación de Israel, siguientes capítulos, tuvieron que ir a otra ciudad a conquistarla, los de Jai, que era un grupo más pequeño. Era decir, necesitaban 1/4 parte tal vez del ejército de la nación de Israel. Cuando fueron, ese pequeño pueblo, ese pequeño grupo, derrotó a la nación de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor había perdido pureza.
Cuando hay pecado en el pueblo del Señor, no confrontado, no solucionado, cuando hay creyentes que no perdonan, que tienen muy lengua larga, cuando hay mucha amargura, cuando hay muchas cosas, ese pueblo comienza a perder la pureza de Dios. Y escúchame bien, cuando un pueblo pierde su pureza, cuando hay pecado pierde su pureza, y cuando pierde su pureza, pierde su poder. Y cuando pierde su poder, pierde su propósito. Hacemos cosas de iglesia, pero ¿sabe que no está? La mano de bendición de Dios en ese pueblo. Es por eso que es tan importante la disciplina personal, es tan importante la disciplina eclesial, es tan importante la disciplina de la iglesia. Si tienes abierto aún 1 Corintios, capítulo 5, dice, no es buena vuestra jactancia. Y el lenguaje figurado, ¿no sabéis que un poco de levadura qué hace? Leuda toda la masa. Cuando usted hace una masa y le inserta un poco de levadura, ya es imposible ¿qué? Sacar la levadura, porque rápidamente se activa y ella hace que fermente o afecte toda la masa. Observa el verso 7. Limpiaos pues. ¿De qué? De la vieja levadura. ¿Por qué es importante la disciplina? Primero, obediencia ¿a qué cosa? A la palabra de Dios. En segundo lugar, remover la corrupción del pecado, el pecado que no se confronta y que tal vez nosotros simpatizamos y aún lo autorizamos y no actuamos en obediencia a la palabra de Dios, nos va a quitar nuestra pureza. Cuando perdamos nuestra pureza vamos a perder el poder, y cuando perdamos el poder vamos a perder el propósito de Dios en nuestras vidas. Y la nación de Israel no tuvo victoria hasta que Acán, ¿qué ocurrió? Confesó y vino el juicio de parte de Dios. Tercer propósito. Hemos dicho, obediencia a la palabra de Dios, remover la corrupción del pecado. En tercer lugar, ¿por qué es importante la disciplina? Porque esto debe ser de ejemplo y freno ¿a quién? A otros. Ejemplo y freno a otras personas. En 1 Timoteo capítulo 5, dice el verso 20, observa conmigo, 1 Timoteo capítulo 5, verso 20. Abre tu Biblia. ¿Estás ahí? Amén. A los que persisten en pecar. Es decir, no simplemente que pecó una vez, sino que ya se convierte en su vida, ¿qué cosa? Estilo de vida. ¿Es posible eso en creyentes? Pero conocen la palabra de Dios. Saben la palabra de Dios. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de ¿quién? Repréndelos delante de ¿quién? De todo. Wow, eso es. Ahora, hay pecado personal, pecado público, hay pecado que, dependiendo del pecado, si es personal, confrontación personal, si es pecado público, confrontación y confesión, ¿qué es? Pública. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto así? Porque al Señor le interesa, ¿qué cosa? La santidad en su pueblo. Porque podemos acostumbrarnos a vivir pecaminosamente. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. El temor y la vergüenza y el castigo es el móvil más elevado para refrenar el pecado. Sin embargo, es efectivo cuando es aplicado bíblicamente. Porque yo tengo que reconocer en los años de ministerio que a veces nos hemos equivocado en hacerlo. Y mira cómo termina el texto. ¿Por qué esa reprensión pública? Para que los demás, ¿qué dice el texto? Para que los demás también teman, para que se den cuenta que no pueden seguir. ¿Cuál es la razón por la cual muchas veces hacemos las cosas? Si los demás lo hacen, ¿por qué yo no? En carretera, si dice 60, vamos a 80, ¿por qué? Porque todos van a 80. Me incluyo en esto, porque esa es nuestra filosofía de vida. Y si alguien lo hizo y no ocurrió nada en la iglesia, se dice, a mí tampoco me van a decir nada. Pero si comenzamos en obediencia, a obedecer la palabra de Dios, no tener una junta militar y determinar castigar a medio mundo, error. Pero para que los demás también teman. Ahora,
El no juzgar el pecado en la iglesia es una invitación a que otros lleven la misma vida de desenfreno. No podemos usar, escúchame bien, el pretexto de decir, no lo hacemos porque les amamos demasiado. En Hebreos capítulo 12, verso 6, la palabra dice así: porque el Señor al que ama, disciplina. Es decir, no se separan las dos acciones. De hecho, cuando estudiamos el libro de Proverbios, se nos enseña el padre que ama a su hijo de temprano, ¿qué? Lo disciplina. Y el texto es a temprana edad, no a la mañana. A temprana edad en su vida. La iglesia tiene una solemne responsabilidad de refrenar el pecado por medio de la acción de la disciplina, escúcheme bien, bíblica, en su tiempo, adecuada. Porque debe ser bíblica, debe ser adecuada, debe ser en obediencia a la palabra de Dios. Porque cuando es caprichosa, cuando es carnal, jamás producirá los resultados que Dios espera que se produzcan en su pueblo. La iglesia tiene una solemne responsabilidad de refrenar el pecado por medio de la disciplina adecuada. Si nosotros no lo hacemos, el Señor se va a encargar. Abre tu Biblia, por favor, en 1 Corintios. Ese capítulo tan conocido por el pueblo del Señor, que nos habla de ese momento tan solemne donde participamos del pan y participamos también de la copa. Observa conmigo en 1 Corintios, capítulo 11, verso 31. Voy a mirar desde el verso 30. 1 Corintios capítulo 11, observa el verso 30. Por lo cual, ¿qué dice el texto? Todos juntos. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¡Wow! Dios juzga y castiga a los suyos, débiles, enfermos, y algunos duermen. ¿Por qué Dios hace eso? Para marcar una diferencia, que son sus hijos. Por más desordenados, rebeldes y mal que se comporten, los hijos de sus vecinos, usted jamás podrá, ¿qué? Disciplinarles. ¿Por qué? Porque no son sus hijos. Y cualquier intento de corrección será tomado como abuso. ¿Usted es responsable por quién? Por sus hijos. Es por eso que Dios también es responsable con los suyos. Por eso es tan importante el ejemplo y freno a otros. Ahora, escúcheme bien. Si usted está andando en pecado, abierto a las Escrituras, no controla ciertos vicios, su lengua, sus acciones, sus entretenciones, sus propuestas, y usted continuamente viene a la iglesia y no ha ocurrido nada en su vida, yo que usted me comenzaría a preocupar, porque puede que sean los hijos del vecino y no los hijos de Dios. Porque Dios, que dice en su palabra, yo reprendo y castigo a los hijos que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Usted delante del Señor, ¿cómo está andando? Si tal vez hay pecado no confesado en su vida, hay situaciones que usted está haciendo, viviendo, que no agradan a Dios. Es mejor que hoy diga, Señor, ¿qué? Perdóname, ayúdame en mi cambio. Por último, ¿cuáles los propósitos de la disciplina? Obediencia a ¿qué? En primer lugar, a la palabra de Dios. Remover la corrupción del pecado, el ejemplo y freno a otros, pero algo muy importante. En cuarto o último lugar, restauración del hermano que ha caído.
Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Gálatas. Precioso texto, lo considerábamos en nuestra serie los unos a los otros. Estás ahí en Gálatas capítulo 6. Dice el verso 1, comienza el apóstol Pablo diciendo lo siguiente. Hermanos, son creyentes. Esta exhortación es ¿para quién? Para el pueblo del Señor. Para nuestra pureza, nuestra santidad, el vivir apartados para Dios. Dice el texto, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, pecado, caída, desobediencia, vosotros que sois espirituales, y aquí está la palabra, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando no se disciplina, ese creyente no puede ser restaurado. Pero quiero decirles algo. Es difícil tener un ministerio de restauración con aquella persona que no reconoce su pecado o su problema. Es imposible. El principio del cambio es darme cuenta que tengo que cambiar. No hay otro lugar de salvación que no sea en Cristo Jesús, y nadie que pertenezca al pueblo de Dios puede entrar a la ciudad celestial. Es por eso que Jesús nos dice, venid a mí como estás, trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Si tú nunca antes has tomado este paso de fe, de recibir a Cristo como tu Salvador personal, hoy puedes tomar esa decisión y marcar el destino de tu alma. Dile a Jesús así: Jesús, reconozco que soy un pecador y que he vivido lejos de ti, pero hoy, en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Perdóname y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Amén. Si has tomado este paso de fe de acuerdo a las Escrituras y por la fe que tú has depositado en Cristo Jesús, eres un hijo de Dios, una nueva semilla que necesita ser plantada en una iglesia local para que crezca para la gloria de Dios. Las puertas de nuestra iglesia están abiertas. Recuerda, 10 de la mañana comienza nuestro servicio dominical. De igual forma nos puedes seguir a través de las redes sociales. Queremos conocerte y ayudarte en tu nueva vida en Cristo. Dios, gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Hoxley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Hoxley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.